Hola, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Hoy quería hacerte reflexionar sobre algo. Por ahí se escucha decir que la gente dice en el lenguaje popular, todos aquellos que predican de Jesús, todos aquellos que andan con la Biblia hablando de la palabra de Dios, lo único que hacen es mentir y robarle la plata a la gente. ¿Es cierto esto? ¿Son todos iguales? ¿Todos hacen lo mismo? ¿Todos piensan y utilizan la Biblia para sacar dinero a la gente o engañar a la gente? Yo te voy a explicar, querido amigo, no es así. Pero te voy a explicar bíblicamente. La palabra de Dios nos advierte de esto, nos advierte también de que iba a haber hombres que iban a utilizar la fe o iban a utilizar eh, eh, la sencillez de la gente, la inocencia de la gente, para explotarlos. Y aún usando no solamente la fe, usando un montón de métodos, pero también dentro de la fe. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué pasa esto? Porque hay mucha gente que hace esto. Muchos dirán, bueno, pero yo tuve varias experiencias. Entonces nosotros tomamos que si tuvimos varias experiencias, dos, tres, cuatro experiencias, decimos, bueno, son todos iguales. Eso nos pasa todos los órdenes de la vida. La persona que ha intentado realizar su vida, ponerse de novio, casarse, tal vez le fue una, dos, tres y hasta cuatro veces mal y dice, bueno, son todos iguales, o todos los hombres iguales, o todas las mujeres iguales. En realidad no es así. Lo que está sucediendo, como te vuelvo a repetir, la Biblia explica que en los últimos tiempos iba a haber gente amadora de sí mismo, iba a haber gente que iba a ser más amadora de los deleites que de Dios. La misma Biblia nos advierte que Pablo nos dice en un momento que muchas personas iban a explotar a otros, iban a engañar disfrazados, lobos disfrazados de corderos, tratando de hablar y aparentando hablar de piedad, de fe, iban a engañar a la gente aún para explotarla y sacarla dinero. La Biblia lo dice esto, nos advierte. Pasa que a veces nosotros no queremos leer toda la Biblia, leemos lo que nos conviene o directamente ni leemos, entonces preferimos juzgar y decir, no, son todos iguales. No, la Biblia nos habla que hay gente que ama a Dios de verdad y lo vemos, no es que lo dice la Biblia, lo vemos que hay gente que realmente se sacrifica y vive para el prójimo y sirve de corazón a Dios y otras que no. Eso es lo que sucede, pero lo que pasa es que hay mucho más de los que hacen el mal. Entonces como vemos muchas personas que hacen el mal o que explotan o se aprovechan de la fe de la gente, no, o más bien usan la fe, no se aprovechan de la fe, usan la fe o el nombre de Dios, como dice un mandamiento, que no usemos el Dios en vano, el nombre de Dios en vano. Pobre de ellos que usan el nombre de Dios en vano, van a ser juzgados por Dios, ¿sí? Yo no quisiera estar en sus pantalones. Sepamos bien eso, que aquellos que usan a Dios van a ser juzgados por Dios. Eh, no tengas miedo si te han engañado. Eh, Ellos van a dar cuenta a Dios. Vos tratá de buscar a Dios y juntarnos con otro cristiano es lo mejor que nos puede pasar. Y encontrar una buena congregación donde se hable el amor de Dios y donde no se enseñe temor, ni miedo, ni exigencias, ni se predique el 80% de la plata en una congregación. Si vos estás en un lugar donde se habla de Jesucristo y el dinero es algo aparte, que obvio para sostener un lugar, una obra, se necesita obvio dinero, pero que no se habla de eso, que no es el enfoque, entonces te vas a dar cuenta que estás en un buen lugar. Pero si se habla al revés, un 80 o un 90% de dinero y 10% de Dios, de su amor, de su salvación, de hacer bien al prójimo, bueno, entonces te puedo decir que estás en un lugar equivocado. Pero no quiere decir que todos son malos. Hay buenos hombres de Dios que sirven a Dios, pastores, siervos, como los quiera llamar, ministros, que realmente lo hacen de corazón, que fueron llamados por Dios y hacen una buena obra y dan sus vidas, todo lo que tienen lo dan para Dios. Entonces no metamos a todos en la misma bolsa. Lo que sucede, el fenómeno de ver muchas cosas, mucha gente que hace el mal, es porque la Biblia nos anuncia esto. Jesús lo dijo también en una de sus profecías, dijo, el amor de muchos se enfriará. Entonces dice que el padre entregará a su hijo, el hijo a su padre, entre sus propios familiares serían sus propios enemigos. Habla de que la maldad iba a aumentar, entonces que iba a haber falsos profetas, habla de falsos cristos que iban a aparecer, engañando a muchos. Entonces, esto es lo que está pasando. Lo que está pasando es que estamos en los últimos tiempos y está viendo cosas terribles y tendríamos que preparar nuestro corazón para tenerlo bien delante de Dios, unirnos a cristianos verdaderos,
tratando de darnos ánimo, alentándonos y fortaleciéndonos en la fe porque sabemos que Cristo viene. Porque todos estos síntomas son síntomas del fin de los tiempos, ¿sí? Entonces, si tenés duda, si son todos iguales, yo te voy a decir, no son todos iguales. Quien te habla sirve a Dios y no pide a nada a nadie, ¿sí? Y muchos de los que doy fe que de corazón sirven a Dios no piden a nadie ni explotan a nadie. Servimos a Dios o queremos hablar a la gente o le damos tiempo a la gente porque Dios nos amó primero y nos ayudó primero y por eso queremos ayudar a otros. Ojalá estas palabras te ayuden. Que Dios te bendiga.